escucháis? Es Oír y Callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos una semana más en Ñ Radio dispuestos a hacer otra aventura de música clásica en este espacio que llamamos Oír y Callar. Julia en la mesa de sonido, Fernando al micrófono y también tenemos con nosotros hoy en el estudio a Antonio. Es esta persona que siempre le agradecemos su incorporación de nuestros programas en las redes sociales. Bueno, pues hoy estamos todos en el estudio y vamos a dar paso a un programa especial de estos que hacemos y que no va a respetar el orden que siempre solemos hacer, ¿no? De primero la música escrita por mujeres, sino que hoy vamos a hacer un programa que está temáticamente dirigido a un tema muy concreto y que voy a explicar un poco el por qué lo vamos a hacer así. El pasado mes de noviembre, a primeros de noviembre, se celebró aquí en Villarrubia pues un acontecimiento que fue el Taparrubia, ¿no? Es esta modo de competición que hacen los establecimientos hosteleros de Villarrubia por ofrecer la mejor de las tapas y bueno, pues en el fin de semana pues es un momento de juntarse amigos y tal para tomar tapas en cada uno de los establecimientos y puntuarlas, etcétera, etcétera. Bueno, es una cosa simpática que se hace aquí en Villarrubia y bueno, pues tuvimos ocasión yo en particular de conocer por primera vez a unos amigos de la Asociación Feministas de Pueblo de Sonseca. Estos amigos pues vinieron, estuvimos hablando, estuvimos tomando una tapa y me sugirieron un tema y una obra muy concreta para dedicar uno de nuestros programas a esa obra. Sé que ha pasado mucho tiempo, sé que ha pasado bastantes meses, pero no importa. La cosa es que ya hemos podido hacer este programa que teníamos muchas ganas de darle salida a esa sugerencia que nos hicieron el pasado mes de noviembre y efectivamente lo que nos sugirieron era un compositor que no era muy conocido, que se llama Alexander Mosolov. Es un compositor ruso de la época soviética y que tenía una obra en concreto de Iron Foundry, que es su opus 19, y que en concreto esta obra a estos amigos de Sonseca, pues era una obra que les impresionó de alguna forma cuando la conocieron y que, bueno, pues me la sugirieron, ¿no? Así que tomé el relevo y aquí estamos dispuestos a ofreceros este programa dedicado ya no solamente a esta obra y a este compositor, sino que hemos armado un programa que podríamos titularlo Música del Régimen o Música Industrial, o mejor dicho también Música de la Unión Soviética versus Música de Estados Unidos. Hemos querido hacer una alternancia entre la música que se componía en un extremo de ese mundo multipolar que era la Unión Soviética y en el otro extremo del mundo, que es el mundo capitalista, que es Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hacer un poco un repaso por las músicas que se componían en ambos mundos. Y para empezar, vamos a empezar con un compositor que es desde luego un descubrimiento que yo mismo me he sorprendido de hacerlo porque no tenía ni idea de que este tipo de música existía, pero efectivamente existió. Y os voy a pasar directamente a explicaros un poco el compositor y vamos a oír una fracción de una obra suya. El compositor en cuestión se llama Arseny Abramov. Es un compositor que nació en los terrenos del Imperio Ruso, ¿no? En tiempo de los zares, en 1884, y murió en 1944, ya en tiempo de la Unión Soviética. Este hombre estudió música en la Sociedad Filarmónica de Moscú y también siguió lecciones privadas de composición con Sergei Tanev. Tanev es uno de los grandes compositores de la Unión Soviética. Era un hombre que una vez llevada a cabo la Revolución de Octubre del 17, era un comunista declarado. Y antes de esta revolución, por ejemplo, tenía tan claras sus ideas que se negó a luchar en la Primera Guerra Mundial. Por este motivo huyó del país para, entre otras cosas, trabajar como artista de circo, ¿no? Fijaros qué cosa tan curiosa, pero bueno, es lo que pudo hacer. Una vez que se puso en marcha la revolución de 1917, regresó a Rusia y fue nombrado ministro
de la Comisaría del Pueblo para la Educación. Tenía una muy buena relación con Vladimir Lenin y que, bueno, pues le llevó a altos cargos dentro del Politburó, ¿no? que se estableció después de la Revolución Rusa. Tenía unas ideas tan radicales y tan rompedoras, ¿no? Que, por ejemplo, una de las primeras preguntas que le hizo a Lenin cuando adquirió este cargo de la Comisaría del Pueblo para la Educación era que si podía quemar todos los pianos que había en Rusia, ¿no? Quería que desapareciera todo vestigio de la música burguesa y de la música tradicional y de todo lo que suponía una atadura con el pasado, ¿no? Afortunadamente no los quemó. Afortunadamente los pianos siguen donde estaban, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir adelante explicando cuál es la obra que vamos a oír de este músico llamado Arseny Abramov. El día 7 de noviembre de 1922 se produce el 5º aniversario de la Revolución de Octubre y con motivo de ese 5º aniversario de la Revolución de Octubre, Abramov lo que hizo fue componer una música que llamó la Sinfonía de las Sirenas. La sinfonía, no de las sirenas del mar, ¿no? Sino de las sirenas de las fábricas del mundo industrial que se estaba desarrollando en la Unión Soviética. Esta partitura que Abramov compuso, pues era muy peculiar, muy peculiar. No era una partitura para orquesta sinfónica, ni para piano, ni para cuarteto de cuerda, ni para cantantes, ni para coro, ni para nada. Era una música compuesta para los claxones de los coches, para las sirenas de los barcos, para las sirenas de las fábricas, para los yunques de los herreros, para los cañones de los ejércitos, es decir, para todas aquellas cosas que originaban un ruido dentro del mundo industrial que se estaba empezando a desarrollar en aquella época. Os podréis imaginar qué tipo de música entonces tenía en la cabeza este Arseny Abramov. Así que lo que hizo fue componer esta Sinfonía de las Sirenas y montó todo un espectáculo para celebrar este 5º aniversario de la Revolución de Octubre. Montó un espectáculo en el que toda la ciudad, y cuando digo toda es toda la ciudad tenía que participar de la ejecución de esta Sinfonía de las Sirenas, de tal manera que Abramov, para dirigir a todo el mundo que tenía que hacer algo en esta sinfonía, se subió a uno de los tejados más altos de la ciudad y con 2 banderas rojas, una en cada mano, lógicamente, se encargó de dirigir a todo el mundo que estaban allí, a los barcos que estaban atracados en el puerto, a los que estaban en las fábricas, a los coches, a los camiones, en fin. Desde aquel tejado se encargó de dirigir todo aquello con 2 banderas, ¿no? Era la única manera de que fuera visible. También decir que esta sinfonía se ejecutó en la ciudad de Bakú, que era donde estaba previsto que pasara esto, ¿no? En el año 1922. Así que, como estábamos diciendo, sirenas, silbatos de barcos, bocinas de autobuses, automóviles, sirenas de fábrica, cañones, las sirenas de las nieblas, de la flotilla soviética, cañones de artillería, ametralladoras, hidroaviones, en fin, todo lo que pueda hacer ruido, pues allí estaba representado, ¿no? Como cosa curiosa, pues vamos a poder escuchar, por ejemplo, 2 melodías muy características de una persona de unas convicciones políticas tan fuertes como las que he estado diciendo, ¿no? Pues vamos a poder reconocer la melodía de la Internacional y también la melodía de la Marsellesa, ¿no? Ya sabemos que la vinculación cultural entre Rusia y Francia, ya lo hemos comentado también en otros programas, es muy peculiar. Bueno, pues como introducción a esto que hemos llamado música industrial o música del régimen o música de la Unión Soviética, vamos a oír un fragmento de unos minutos, porque la sinfonía entera dura 20 y tantos minutos. Vamos a oír un fragmento de esta Sinfonía de las Sirenas, que van a ser unos minutos solamente, y como hecho curioso también os voy a decir que esta sinfonía se estrenó en aquel momento, en el año 1922, y por la dificultad que os podréis imaginar que supone la ejecución de esta sinfonía, no se ha vuelto a tocar. Se intentó otra vez en Moscú, pero de una manera mucho más pequeña, mucho más reducida, y no salió bien. O sea que aquello fue un estreno y nunca más se volvió a tocar y nunca más se va a volver a tocar porque la dificultad que contiene esto es grandísima. Bueno, vamos a oír este fragmento de la Sinfonía de las Sirenas de Arseny Abramov.
Bueno, y vamos a ir dejando ya aquí este ejemplo de lo que habíamos dicho que era la Sinfonía de las Sirenas de este compositor que organizó todo este grandísimo escándalo en esa ciudad en aquel día, ¿no? Arseny Abramov. Pues, y lo dejamos aquí porque eso es, bueno, nos ha servido un poco como un ejemplo de lo que culturalmente algunos compositores querían romper con todo lo que suponía un anclaje en el pasado, en la burguesía, en la música, en lo que llamábamos música clásica, en fin, en todo esto, ¿no? Y claro, antes he hecho una introducción refiriéndome a que este programa se lo vamos a dedicar, ¿no?, a esos dos grandes extremos que tenemos o que teníamos, ¿no?, en la historia reciente del mundo soviético por un lado y del mundo americano por otro, ¿no? Quizá en ambos mundos los podemos localizar en que en una parte de la población, en la parte soviética, era una población altamente politizada y en la que se sentían miembros activos de una revolución social de enorme magnitud. Por otro lado, ¿no?, en la sociedad americana, quizá la población fue dirigida más bien a ser consumidores y a ser propietarios, sin necesidad de formar parte del control y del rumbo social y económico que imponía la sociedad, ¿no? Era una sociedad menos politizada. Más que una vez cada cierto tiempo que se encargaban de votar en las elecciones, no participaban o no participan, ¿no? No participamos prácticamente en el devenir político de la sociedad. El objetivo quizás sería el mismo para ambos, ¿no? Sentirse orgullosos y felices de la parte en la que son miembros y con la que se sienten realmente identificados, ¿no? Así crecieron dos mundos, sobre todo en todo el siglo XX, y esos dos mundos pues han dado ejemplos culturales bien diferentes, ¿no?, y que en este programa vamos a intentar ponerlos de manifiesto. Ahora, y este compositor, ¿no?, Arseny Abramov, que nos ha servido como introducción a todo este mundo, ahora vamos a enfocarnos ya en el compositor que nos sugirieron estos amigos de Sonseca y a los que dedicamos este programa, ¿no?, al compositor Alexander Mosolov. Alexander Mosolov nació en el año 1900 en Kiev y murió en Moscú en el año 1973. Fue un compositor ruso, un importante vanguardista de la época soviética. Sus obras han sido acusadas a menudo de cierto brutalismo y maquinismo, ¿no?, porque también, aunque utilizaba los instrumentos de la orquesta tradicional, en fin, y seguía un poco los cánones de las orquestas sinfónicas y tal, pero utilizaba, eso sí, unos caracteres que recordaban más a lo que hemos llamado, ¿no?, esa música industrial, esa música que intentaba reproducir, ¿no?, la vida que se estaba industrializando. Su composición más famosa es la pieza que vamos a oír en segundo lugar, ¿no?, la Iron Foundry, la Fundación de Hierro traducido, pero más tarde cayó en desgracia por motivos políticos y tras violentos ataques a su reputación, a la reputación del compositor, queremos decir, fue expulsado de la Asociación de Música Contemporánea. ¿Por qué? Bueno, pues porque tuvo motivos de salud que le expulsaron de esta sociedad. Como muchos soviéticos y muchos rusos, los motivos de salud estaban centrados sobre todo en un consumo excesivo de alcohol. Después de esta expulsión de esta sociedad, pues fue exiliado, por decirlo así, con palabras finas, ¿no?, a otras repúblicas, ¿no?, y estuvo viviendo en Armenia, en Kirguistán, en Turkmenistán, en la República Rusa del Daguestán, y allí estuvo realizando estudios, ¿no? Por ejemplo, en el año 1937, y para entrar un poco en concordancia y en amistad otra vez con el régimen soviético, bueno, pues compuso algunas canciones recordando a Stalin y ensalzando, ¿no?, la figura de Stalin y tal, pero la verdad es que no tuvo demasiado éxito con esto, ¿no? Fue arrestado después de estos años por propaganda antisoviética y condenado a 7 años de trabajos forzosos. Fue gracias a la intervención de unos antiguos profesores que tuvo, que fue puesto en libertad a los pocos meses y no tuvo que pasar por esos trabajos forzosos y bueno, en agradecimiento un poco a esta actitud, pues continuó sus actividades de estudio de la música folclórica y a pesar de su estado de salud que estaba muy deteriorado, bueno, pues se dedicó más, pues eso, como decíamos, a estudios de música folclórica y dejó ya las cuestiones de propaganda antisoviética un poco de lado, ¿no? Es cierto que fue después de la muerte de Alexander Mosolov cuando su música ha sido rescatada ya también
también, una vez muerto Stalin también, es cuando su música ha sido un poco más rescatada, ha sido dada a conocer no solamente al mundo soviético, sino que la hemos conocido en todo el mundo occidental y hemos apreciado pues el valor que tiene esta música. Bueno, pues de Alexander Mosolov vamos a escuchar dos obras que son bien características y bien significativas de esta época en la que estábamos hablando, ¿no? La primera de ellas es el Tractor Arrival of the Kolkhoz, que traducido es el primer tractor que llegó a Kolkhoz. Es una obra compuesta en el año 1926 y que recrea la imagen del primer tractor que llegó a una gran comuna, que es lo que estaba organizado económicamente, ¿no?, en la ciudad de Kolkhoz. Significa un escalón importante en el progreso industrial y agrícola, en la aparición del tractor, y por tanto es lo que quiere Mosolov, lo que quiere es poner esto de manifiesto a través de la música. Vamos a oír esta obra.
Bueno, este es el primer ejemplo de esta música de Mosolov, que, como decíamos, recordaba la llegada del primer tractor, ¿no?, a una comuna en la ciudad de Kolkot. Bueno, pues entendemos ahora, ¿no?, después de oír la música, por qué a esta música se le tildó de brutal y de maquinista. Bueno, pues lo hemos entendido, ¿no?, porque no tenía ningún complejo en utilizar la percusión, en utilizar la imitación del sonido de las fábricas, etcétera, ¿no? Lo hacía, eso sí, con instrumentos de la orquesta sinfónica, no como en el caso de Abramov, que utilizaba la fábrica directamente, ¿no?, que utilizaba la fábrica como un instrumento más de una orquesta. Bueno, y ahora vamos a oír la obra que nos sugirieron estos amigos de Sonseca, que es de Iron Foundry, que es el Opus 19 del catálogo de Alexander Mosolov, y que es un intento de describir el sonido de una factoría, de una fábrica, ¿no? Para ello, ¿qué hace? Bueno, pues utiliza los obstinati, es decir, pequeñas células o grandes células rítmicas y melódicas que se van repitiendo de una manera continua mientras la música se va desarrollando por otro lado, y también utiliza, claro, de una manera muy abierta y muy descarada, ¿no?, las disonancias, ¿no? A pesar de que estábamos en un mundo muy cerrado y que estábamos en un mundo muy alejado de las vanguardias que se estaban produciendo en Europa y en Estados Unidos, no eran ajenos a la evolución de la música, ¿no?, y utilizaban la disonancia como un elemento más, ¿no? Esta obra de Iron Foundry se estrenó en Moscú el 4 de diciembre de 1927. Y pronto tuvo un éxito tremendo. Pronto, además, pasó las fronteras de la Unión Soviética, a pesar de las muchas restricciones que había, ¿no?, en aquella época, pero traspasó las fronteras de la Unión Soviética y fue escuchada en Estados Unidos. Fue compuesta como un himno, como decimos, al maquinismo para la glorificación del obrero, y además fue estrenada, como hemos dicho, en el año 1927, que es el 10º aniversario de la Revolución de Octubre del 17. Bueno, está cargada de un simbolismo político, de un simbolismo social, y esta música, bueno, pues tiene esos componentes. Vamos a oír ahora una versión y luego os voy a contar, porque vamos a oír después una segunda versión, pero vamos a oír la primera versión de Iron Foundry con orquesta sinfónica.
Bueno, una música impactante, como habéis podido comprobar, y esta música, desde luego, tuvo unas tímidas críticas que decían que este tipo de música no podía gustar a los obreros y que esta música era excesivamente formalista, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esta música tuvo un gran éxito. Y como había anunciado un poco antes, pues esta música traspasó las fronteras de la Unión Soviética y fue escuchada en Estados Unidos. Y entonces aquí vamos a tener el ejemplo de estas músicas que pertenecen a un lado del mundo, pero que son escuchadas con agrado también por el otro lado del mundo, ¿no? Aquí vamos a oír de este tipo de ejemplos, vamos a oír varias cosas, ¿no? Así que tenemos que Estados Unidos también escuchó esta música que estaba originada en aquel otro mundo que le era tan ajeno. Y también gustó en Estados Unidos esta música. Tanto gustó que bastantes años después tenemos a un grupo de heavy metal llamado Metallica que ha hecho una versión sobre esta obra de Iron Foundry. Pero la verdad es que yo, como bien sabéis, no soy un gran experto ni gran ni pequeño. No entiendo mucho el tema de la música rock y la música heavy y pues me voy a dejar un poco guiar por Julia, que es, además de mi hermana, es la persona que está en la mesa de sonido. Y como os acordáis, cuando hicimos un programa sobre el rock sinfónico, yo os dije que claro, que a mí me gustaba oír la música heavy, me gustaba oír la música rock, porque cuando yo hacía los deberes, cuando éramos pequeños en mi casa, ¿no?, junto con mi hermana, pues muchas veces pues poníamos en la música, poníamos este tipo de músicas, ¿no? Judas Priest y los Dire Straits, Metallica y los Who, y en fin, y los Rolling Stone, en fin, todos estos grupos, ¿no? Así que estoy ciertamente familiarizado, pero realmente la que es experta en este tipo de música es ella. Así que le vamos a dar paso a Julia para que ella nos explique un poco quiénes son estos de Metallica y por qué hicieron esto de hacer esta obra. Bueno, experta, tampoco es que sea una experta, ¿no? Pero reconozco que sí que me gustaba el heavy metal en mi primera juventud y de hecho Metallica ya no está considerado heavy metal porque cuando empezaron ellos, el heavy metal vamos a decir que es de los años 70 y tal, entonces cuando empezaron ellos empezaron a acelerarse con sus guitarras eléctricas y todo eléctrico, entonces se le empezó a llamar speed metal ya a mediados de los 80 para luego ya dar paso al thrash metal, que es el que se ha quedado ya consolidado, el thrash metal. Bueno, el thrash como basura, pero vamos, este es el que se ha quedado consolidado y la verdad es que Metallica se la considera una banda de thrash metal. Metallica, bueno, es de Los Ángeles, California y se formaron en el 1981. Tienen 9 Grammys, 2 premios de la MTV, 2 galardones de la American Music Awards y bueno, pues sobre la formación académica de sus miembros, hombre, algo sé, pero invito a la audiencia a que completara esta información si la tuvieran. Hombre, es que es cierto que algunas veces cuando hicimos ese programa, sobre todo del rock sinfónico, es cierto que en muchos grupos de rock, en muchos grupos de llamada música moderna, han tenido una formación académica clásica. Lo que pasa es que luego han evolucionado hacia otro estilo, ¿no? Pues estos, que yo sepa, el Kirk Hammett, que es el guitarrista líder de la banda, fue alumno de Joe Satriani. Bueno, a los que les guste el rock, el Joe Satriani es un afamado guitarrista virtuoso y reconocido profesor de guitarra que ha dado clases a un montón de guitarristas de rock. Luego está James Hetfield, que es la voz del grupo y la guitarra rítmica. Es hijo de Cynthia Hetfield, que esta mujer fue cantante de ópera. Y James comenzó a tomar clases de piano a los 9 años. Más tarde tocaría la batería de su hermano, pero finalmente se dedicó a la guitarra ya a los 14 años. Luego está Lars Ulrich, que este es baterista del grupo y es de origen danés. Este fue un tenista de éxito, o sea que ha jugado con... Tenista. Sí, creo que jugó con el McEnroe, con esta gente de los 90, que no estoy muy puesta yo en tenis, que vamos, tuvo cierto éxito, pero cambió la raqueta por las baquetas. Y quizá también tomara clases de percusión. Y luego ya hablamos también del primer y virtuoso bajista del grupo, que se llamaba Cliff Barton, que fatalmente falleció en 1986 en un accidente que tuvo el bus en su gira por aquí en Europa. Y este tomó clases de piano a los 6 años y tal. A los 13 también empezó a tocar el bajo y a tomar clases de música. Fue alumno del bajista de jazz Steve Doherty hasta 1980 y este le instruyó desde el jazz a la música clásica y realmente fue el que le enseñó a leer música.
Bueno, también hay que destacar de la banda que un hecho que aconteció en 1996, y es que una banda finlandesa llamada Apocalíptica, no sé si la recordaréis, que se formó en Helsinki por 4 chelistas de la Academia Sibelius, grabaron un álbum de estudio básicamente con covers o versiones en castellano de las canciones de Metallica, tocadas exclusivamente con chelos. Y esto, la verdad es que fue muy sonado. Luego también, bueno, también hay que nombrar la actuación de Metallica en 1999 junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco, en un concierto que grabaron en el Berkeley Community Theater en Berkeley, California. Bueno, pues la Sinfónica de San Francisco estaba dirigida por Michael Kamen. Perdona que te interrumpa, o sea que Metallica ha tenido colaboraciones con, o sea, no solamente que los miembros han tenido cierta vinculación, o bien porque sus padres o madres han sido músicos clásicos, por decirlo así, o porque se han educado en conservatorios, ¿no? Incluso. Sí, bueno, algunos han tenido hombre, no habla de conservatorios, pero sí que han tenido una formación académica inicial, con profesores, yo por lo que he leído, con profesores particulares, ¿no? A lo mejor fueron academias, pero claro, yo no sé en Estados Unidos cómo funciona el conservatorio. Claro, pero y de hecho entonces esa aproximación que hacen con la orquesta de San Francisco, dices, pues es una voluntad, ¿no? Claro, sí, yo es que desde que creo que hizo Apocalíptica este cuarteto de chelistas que hicieron canciones de ellos, de Apocalíptica, pues yo creo que ya les picó y dice, hoy tenemos que hacer algo con clásica. O bueno, yo creo que es que siempre han sido muy inquietos, siempre ha sido una banda de thrash metal, pero con inquietudes de hacer otras cosas. De hecho, cuando grabaron un disco que era el Black Album, que era todo negro, se ralentizaron mucho, pues muchos fans de la banda los criticaron, pero luego ha sido un disco, uno de los más buenos que se han hecho, ¿no? Bueno, pues como decía que en 1999 que tocaron junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco en Berkeley, pues la orquesta estaba dirigida por Michael Kamen, quien había hecho los arreglos de orquesta para la canción de Nothing Else Matters. Los que sean fans de Metallica la conocen porque es una canción preciosa, es muy lenta, y entonces se ve que este hombre, Michael Kamen, ya hizo estos arreglos antes de tocar con la orquesta, ¿no? Entonces yo creo que también ya les picó esos arreglos que le hizo este hombre, le digo, pues tenemos que hacer algo con clásica. Y bueno, esta canción, el concierto que digo que tocaron con la Sinfónica se grabó en un doble álbum. Y hay que suponer el gozo de la banda al escuchar la mezcla de sus canciones con los arreglos musicales que hicieron los profesores, los clásicos, ¿no? Bueno, pues ya en este siglo XXI, para la inauguración del Chase Center de San Francisco, que lo renovaron, lo hicieron un nuevo Chase Center en San Francisco en el 2019, que esto, bueno, lo sabréis los que os gusta el deporte, es un centro deportivo donde juegan los partidos de la NBA y tal, ¿no? Bueno, pues los Metallica actuaron de nuevo con la Orquesta Sinfónica de San Francisco allí y conmemoraron así el 20º aniversario del doble álbum que grabaron el siglo pasado, juntos en el Berkeley Community Theater que he dicho antes. Bueno, pues en esta ocasión ahí en el Chase Center contaron con nuevos arreglos conducidos por Edwin Outwater y el director musical de la Sinfónica de San Francisco, Michael Tilson Thomas, más conocido como MTT. Este es director de orquesta, pianista y compositor estadounidense, galardonado en 2010 con la Medalla de las Artes. Y bueno, pues luego ya también se puede decir de ellos que en 2007 colaboraron en el disco homenaje We All Love Ennio Morricone con una versión del tema de Morricone llamada The Ecstasy of Gold. Y bueno, también un dato curioso de ellos, decir que en 2013, bueno, esto es un dato curioso, porque... Sí, siempre sabes que nos gusta poner alguna cosa curiosa. Sí, es que en 2013 dieron un concierto en la base científica argentina Calirmit de la Antártida, siguiendo un riguroso protocolo de impacto ambiental. Con lo cual, en vez de usar amplificadores, el centenar de personas, porque claro, no había más de asistentes, escucharon el concierto mediante auriculares. O sea que no hubo ningún sonido estruendoso ni nada.
O sea que tenemos entonces, a lo mejor, por hacerme una composición de lugar a Metallica, como un grupo rompedor, innovador, inquieto, ¿no? Como los has descrito tú, que no renuncian a sus orígenes, quieren hacer una música muy personal, muy propia, innovando en lo que sea necesario, y además con cierto compromiso social, ¿no? Tenían respeto por el medio ambiente y tal, y ese cierto compromiso social, entonces aquí lo vamos a engarzar con lo que vamos a oír ahora, ¿no? Tienen algún compromiso, alguna ideología o alguna forma de ser que les hace ser solidarios, ¿no? con esta otra parte del mundo, ¿no? Que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Y por qué crees tú que habrán elegido esta obra, ¿no? Esta obra que decíamos que era una obra pensada para los obreros en el 10º aniversario de la Revolución Rusa, y es una obra que traspasó las fronteras de la Unión Soviética hacia Estados Unidos, y después, un montón de años después, hemos dicho el año 1999, ¿no? Has dicho que seguramente la obra que vamos a oír ahora es de esta época, ¿no? De su colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, ¿no? Tienen esa inquietud social, ¿no? Hombre, porque quizá ellos también se consideren obreros musicales, quiero decir que porque quiero decir que han sido siempre currantes, han sido como muy currantes y muy de hacer sus propios temas, de coquetear con el mundo clásico, de viajar por todo el mundo, por todos los sitios, que los Metallica creo que han tocado en todos los sitios. O sea, entonces, yo los veo, exacto, tú lo has dicho, muy solidarios y muy inquietos de conocer, de experimentar con otros tipos de música. Ya te digo que cuando se ralentizaron, muchos detractores. Se ralentizaron, quiere decir que hacían música más pausada. Exacto, canciones como más pausadas, pero buenísimas, o sea, de una calidad, como tú sueles decir, buenísima. Y fíjate, o sea, han seguido en Candelero, y yo creo que sus fans, los que no les gustó ese Black Album que era más lento, otra vez lo retomaron diciendo, venga, se lo perdonamos, porque es que realmente son buenos, o sea, y son muy geniales, y ya está. Bueno, son la banda de thrash metal, sea por antonomasia. Como bien decía yo al principio, es una verdadera experta en esto, ¿no? No, es que me gusta. Nos ha dicho un montón de cosas de este grupo de Metallica, que es información a la que no estamos habituados, ¿no? En este programa nuestro, que somos mucho más clásicos en todo esto. Bueno, pues nos gusta mucho esta colaboración y esta vinculación que hay de este grupo innovador, inquieto, culturalmente comprometido. Es que además tuvieron, porque como toda banda de rock, vamos a decirlo así, siempre han tenido muchos cambios, que uno se va, que otro se viene, que otro mal, y de hecho uno de los miembros lo tuvieron que expulsar porque desfasaba, como se suele decir vulgarmente, bebía mucho y descontrolaba, y lo tuvieron que echar. Y formó otra banda, pero quiero decir que tenía su seriedad, o sea, tenían su compromiso que ellos querían hacer buena música, y ya está. Sí, no cabe ninguna duda. Bueno, y como ejemplo de este buen hacer de este grupo Metallica, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volver a oír la obra de Abramov. De Abramov, no. Es que se me han liado los nombres. La obra es de Alexander Mosolov. Vamos a volver a oír de Iron Foundry el Opus 19, pero ahora con la versión que hizo Metallica junto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco.
Bueno, pues este ha sido la versión de Metallica de Iron Foundry. Es una versión espectacular, ¿no? La que hemos oído, que desde luego, como bien decíamos, pone los pelos de punta sin ninguna duda, ¿no? Además, con esa seguridad, ¿no?, que tenemos ahí de que esa grabación en directo, ¿no?, con el público ahí atrás, pues es una grabación emotiva, desde luego, no cabe ninguna duda. Bueno, pues vamos a seguir dando pasos adelante, ¿no?, dentro de este programa que hemos organizado, y vamos a oír un ejemplo más de música típicamente soviética, pero ya un poco más adelante, ¿no?, en la historia, cronológicamente, ¿no?, queríamos decir. Es una música compuesta en el año de 1960 y vamos a oír un fragmento de un cuarteto de cuerda de Dmitri Shostakovich. Concretamente vamos a oír el cuarto movimiento, que es un largo del cuarteto número 8 de Shostakovich. Y este ejemplo que vamos a poner lo he puesto porque también simboliza una parte dramática de esa realidad del mundo que llamábamos la Unión Soviética. Era una parte dramática que tuvieron que vivir los habitantes de este país, ¿no? Este movimiento es en concreto una alegoría de las llamadas a la puerta en mitad de la noche, ¿no? Y además lo vais a comprobar perfectamente, ¿no?, cómo los instrumentos imitan el golpe en la puerta, ¿no? Este temor que se tuvo en la época del terror en la Unión Soviética por esas llamadas nocturnas que todo el mundo sabía lo que significaban, ¿no? Cuando llamaban a la puerta por la noche en tu casa y te sacaban de tu casa, ya no volvías, ¿no? Eras purificado y eliminado porque no eras favorable al régimen, ¿no? Por eso se llamó la época del terror en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, pues estas llamadas a la puerta obsesionaban a Shostakovich, o le obsesionaban de tal manera que, por ejemplo, Shostakovich dormía siempre vestido y con una maleta hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenía la noción de que se acercaban a su puerta para llamar, pues él intentar escapar, y claro, para eso tenía que dormir vestido, no podía dormir de otra manera, ¿no?, para salir corriendo lo más rápidamente posible, ¿no? Esta obsesión Shostakovich la trasladó a este cuarteto de cuerda, y en concreto a este movimiento del cuarteto de cuerda, y luego, en unos años después, Shostakovich se sinceró con Rostropovich, que es otro gran músico soviético, gran violonchelista, que murió hace algunos años, pero ya en una época reciente. Pues reconoció que que esta música, después de haberla oído, parece que él reconocía que estaba destinada a ser tocada en su propio entierro, ¿no? Porque Shostakovich en aquella época del terror no daba un duro por su vida, ¿no? Estaba continuamente amenazado. Bueno, vamos a oír este ejemplo.
Bueno, y este es el ejemplo que queríamos poner de la música que se hacía en la Unión Soviética en aquella época del terror, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir dando un paso adelante y alguno me querrá decir o me podría decir, oye, está bien que no hayamos respetado el orden que seguimos siempre en este programa, pero siempre hay alguna música compuesta por mujeres aquí en estos programas especiales. Ahora viene. Ahora viene la música compuesta por una mujer. Vamos a oír una elegía para piano y orquesta compuesta por una compositora rusa de origen ucraniano que nació en el año 1952 y aún sigue con vida, aún sigue componiendo. Esta compositora se llama Alla Pavlova. Es una compositora que también pronto le vamos a dedicar un programa especial a ella, a oír una sinfonía suya, porque es una música sinfónica que es muy buena y muy importante para oír. Pero ahora la vamos a utilizar aquí en este programa porque es el ejemplo de cómo estos dos mundos que eran tan separados y tan diferentes, cómo poco a poco se han ido acercando, tanto en lo geopolítico como en lo artístico, ¿no? Y tenemos que este ejemplo de una mujer que nació en la época de la Unión Soviética, en la zona de Ucrania, y que actualmente se integró perfectamente en la sociedad neoyorquina, donde estudió música, donde se desarrolló profesionalmente y donde ha empezado a componer toda su música importante, su música sinfónica la ha compuesto allí en Nueva York, pero sin renunciar a los orígenes de la música popular rusa que ella conocía, ¿no? O sea que es una compositora que sin renunciar a sus orígenes tampoco ha renunciado a aquello que aprendió en esa sociedad neoyorquina en la que está perfectamente, como hemos dicho, integrada. Es una compositora que tiene un estilo de componer de música neorromántica, podríamos decir, y que pues tiene ambas estéticas, ha sabido juntarlas de una manera total, ¿no? Es el ejemplo de cómo el arte puede tener su propio camino al margen del sentido común geopolítico que haya en la época, ¿no? Esta compositora tiene éxito en ambas partes del mundo, en Estados Unidos y en Rusia. Bueno, pues vamos a oír esta elegía para piano y orquesta.
Bueno, veis que es una música que es lógico y normal, que tenga éxito, ¿no? A ambos lados del Atlántico y del Pacífico. Pues es una música de alta calidad. Bueno, ya digo que en breve también tenemos preparado un programa sobre una sinfonía de esta compositora Alla Pavlova. Bueno, pues vamos a pasar ahora a un compositor. Hasta ahora han sido compositores todos soviéticos, que tengan ciertas vinculaciones. Ahora vamos a pasar a un compositor típicamente americano, norteamericano. Es un compositor no demasiado conocido, quizá por el nombre, pero por las músicas vais a ver que es muy conocido. Son músicas muy conocidas y son músicas que se han utilizado muchísimo y en muchísimas ocasiones. Son músicas típicamente norteamericanas, típicamente yanquis, que podíamos ponerle ese adjetivo, y por eso las he seleccionado para esta parte, ¿no? Hemos oído unas músicas típicamente soviéticas, ahora vamos a oír unas músicas típicamente norteamericanas. El compositor en cuestión se llama Leroy Anderson. Leroy Anderson fue un hombre que vivió entre el año 1908 y 1975 y fue un compositor denominado de piezas breves orquestales, y también se le encasilló como un compositor de música ligera. Se describe como uno de los grandes maestros norteamericanos en este tipo de música. Bueno, luego haremos un comentario a propósito de esto. Vamos a oír la primera obra porque vamos a oír 3 obras de este compositor. Vamos a oír la primera, que el título es The Typewriter, es La máquina de escribir. Es una composición hecha en 1950 y os resultará conocida a los que sigáis el podcast de Ni más ni más menos, porque esta música la suele utilizar para sus adivinanzas. Leroy Anderson también tuvo alguna intentona de componer alguna música de carácter serio, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿no? Y ahora quiero hacer el comentario que decía antes. Fue etiquetado como compositor de música ligera. Ya hemos visto que es una música muy fresca, muy vitalista, muy dinámica, y es una música que desde luego está muy bien compuesta, está muy bien armada y tiene un éxito arrollador, como podremos ver. Es una música que todos conocemos, que todos hemos oído, ¿no? Intentó o compuso un concierto para piano, también hizo un musical y algún tipo de música sinfónica, pero que él mismo consideró que no tuvo el suficiente éxito con esa otra música, y él mismo consideraba que a su música le faltaba calidad. Aquí esto hace un paralelo con un compositor español que tenía un concepto similar, ¿no? Jacinto Guerrero. Jacinto Guerrero fue un compositor de principio del siglo XX, manchego, que tuvo un éxito arrollador, tuvo una gran fortuna que cimentó sobre todo en sus músicas. Él componía música, pues lo que se llamaba aquí en España en aquella época música de revista, o música de coplas, o música ligera también, como podíamos decir, música ligera, ¿no? Y era muy prolífico, tenía grandísimos éxitos, compuso incluso alguna zarzuela, pero no, se dedicaba más a la revista y a la música ligera, como con ese apelativo. Y Jacinto Guerrero también, él consideraba que su música no tenía la suficiente calidad, y alguien le convenció en algún caso
caso para que dijera, oye, compone una música sinfónica, intenta desarrollar una música sinfónica de categoría y tal. Y efectivamente, bueno, pues lo intentó y lo hizo y presentó al público una música de carácter sinfónico y la presentó ante el público y estuvo en el teatro más de un mes seguido con suficiente público yendo al teatro en Madrid en aquellos años, en los años 20, como para tener en cartel su música sinfónica. Pero claro, comparado con el éxito que tenían sus revistas y su música de coplas y demás, pues claro, era un éxito mucho más reducido, ¿no? Él estaba acostumbrado a unos éxitos muchísimo mayores y retiró ese tipo de música sinfónica porque decía que le faltaba calidad, ¿no? Quizá un error, quizá no, quién lo sabe, ¿no? Bueno, pues este paralelo que tenemos con Jacinto Guerrero es también Leroy Anderson en el caso de la música americana. Vamos a oír ahora otra pieza compuesta en el año 1948 de título Sleigh Ride, traducido Paseo en trineo. Bien, y ahora como tercer ejemplo de la música de Leroy Anderson vamos a escuchar una pieza que está originada en una melodía que se ha hecho popular de una forma un tanto curiosa, y es que esta melodía apareció por primera vez en una ópera en el año de 1706. Luego, esta melodía ha pasado a formar parte de lo que es la música popular, pero en partes muy diferentes, como en Gran Bretaña, en Irlanda, y también pasó a América del Norte. Pasó como música popular y, bueno, pues tuvo su andanza y su evolución como música popular. Pero llegó Leroy Anderson en el siglo XX y lo que hizo fue tomar esta melodía y la estandarizó de tal manera que hoy todos la conocemos como la música de Leroy Anderson y no como aquella melodía de la ópera de 1706. La canción tiene el título de Old MacDonald Had a Farm, que fue compuesta en 1946, traducido, el viejo MacDonald tenía una granja.
espectacular esta música de Leroy Anderson, ¿verdad? Cómo ha conseguido convertir una música popular o una música no demasiado conocida en una música popular para todo el planeta, ¿no? Con su técnica y con su forma de orquestar. Bueno, pues vamos a terminar la andanza por este programa, ¿no? que hemos planteado con un compositor. Volvemos otra vez a la rusa soviética y volvemos a un compositor que hace que esta música sea compuesta por un ruso, efectivamente, como estaba diciendo, además de la época soviética, de la época dura, pero componiendo música típicamente norteamericana sin haber cruzado al otro lado. Y este es el caso del compositor Alexander Fassmann. Bueno, lo he pronunciado Fassmann, pero realmente no sé muy bien cómo se pronuncia, porque es que las 3 primeras letras de este compositor es una T, una S y una F. Y en español pues no sé cómo se pronuncia eso. Así que yo empiezo por la F y digo Alexander Fassmann, y que me perdonen los que sepan ruso porque no sé cómo se pronuncia. Bueno, vamos a oír de este Alexander Fassmann, vamos a oír una suite para piano y orquesta. Es en 4 movimientos, son 4 movimientos breves, y lo que voy a explicar ahora es el por qué he elegido esta obra para terminar, ¿no? Como he dicho, es una música típicamente americana porque es jazz soviético. Alexander Fassmann nació en 1906 y vivió hasta 1971 y fue famoso dentro de la Unión Soviética porque inauguró lo que se llamó el jazz soviético. El jazz, que es una música típicamente norteamericana. Sin embargo, en la Unión Soviética también se tocaba jazz, y además en la época en la que no era fácil tocar cosas americanas dentro de la Unión Soviética. Era pianista, compositor, director, arreglista, editor y activista político. Como digo, pero fue un inaugurador y representante del jazz soviético, y que tuvo su máximo esplendor entre los años 20 y los años 60. Este ejemplo que vamos a oír es una pieza para piano y orquesta en forma de jazz y que tiene 4 movimientos, y vamos a pasar a oírlos ya inmediatamente, y cuando lo oigáis me vais a dar la razón de que es una música que parece americana, pero sin embargo está compuesta por un soviético. Bueno, esto es la forma de cerrar el programa, y en la que tengo de deciros que, bueno, pues que estos dos mundos tan separados y tan diferentes empezaron con músicas bien diferentes cada uno, que las hemos oído en este programa, pero cómo se pueden imbricar todas ellas y cómo la música puede hacer que, bueno, que todo esté más cerca y más lejos al mismo tiempo. Bueno, sin más, vamos a escuchar esta suite para piano. El primer movimiento es en allegro vivace y el título es Copos de nieve.
El segundo movimiento es un vals lírico.
tercer movimiento es una polka. Y además, bueno, deciros ahora, aunque ya llevamos la obra empezada, que esta grabación que estamos oyendo es una grabación en directo. Esta polka, lo digo porque tiene cierta relevancia en este movimiento. La polka, que es el tercero, como decíamos, tiene muchos elementos humorísticos dentro y vamos a escuchar cómo el público al final del movimiento reacciona a estos movimientos humorísticos. Y el cuarto y último movimiento de esta suite para piano es de aire presto y es una carrera.
Bueno, y ya hemos terminado de escuchar todo este programa y toda esta obra y nos sumamos desde luego a esos aplausos tan enfervorizados. Bueno, pues nada, esperamos, Julia y yo, que este programa os haya gustado, que haya servido tanto para divertirse como nos hemos divertido nosotros haciendo este programa, y os esperamos, como no, la próxima semana en un nuevo rato de música clásica aquí en Eña Radio, en Oír y Callar. Adiós. ¿Eso es todo, amigos? Patapún.